El cuerpo representa uno de los elementos más inmediatos al hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia del pensamiento occidental ha sido pensado, vivido y percibido como algo secundario, o bien de manera negativa, esto como herencia de la Edad Media. En este tenor, la intención del trabajo es hacer visibles las dinámicas sociales que tienen como último fin el cuerpo. Es decir, toda ideología tiene como finalidad el control y el dominio de los cuerpos. Asimismo, el cuerpo, como receptáculo de ideologías, tiene la capacidad de ser también la fuente de un contrapoder, de ejercer resistencia hacia las ideologías y dinámicas que le sean dañinas, violentas. No existe sociedad sin cuerpos, ni cuerpo sin una sociedad que lo signifique. El cuerpo es la encarnación de las culturas. La importancia de la investigación radica en una propuesta teórica que permite comprender cuáles son las dinámicas sociales, culturales e ideológicas que subyacen en la vivencia e interpretación del cuerpo. Por otra parte, el estudio que aquí se hace ofrece también una propuesta de carácter teórico que permita una salida, una opción por la resistencia al control que violenta los cuerpos. A esto se agregan dos propuestas conceptuales que se desarrollan durante el trabajo de la investigación, que son, en primer lugar, el cuerpo-espacio y en segundo, la resistencia como posibilidad, acción y no como mero contrapoder. Contexto. La propuesta, como ya se ha mencionado, tiene una carga teórica de carácter filosófico y social. Esto permite que la propuesta que se presenta sea posible explicar y comprender realidades desde diferentes círculos sociales. En este tenor se pretenden analizar 6 casos diferentes a la luz de la propuesta teórica, a saber: 1. El cristianismo disidente. 2. Agencias alternativas de modelaje. 3. Marchas. 4. Tatuajes y perforaciones. 5. Mujeres y guerrilla. Y 6. Arte. El pensamiento en Occidente, por herencia fundamentalmente del pensamiento platónico y la apropiación de éste en la concepción cristiana medieval, el cuerpo ha estado vinculado a una idea negativa. El hombre se encuentra aprisionado en una cárcel de carne, de concupiscencia, de pecado. El cuerpo es la cárcel del alma. Asimismo, la tarea del pensamiento sería conducir al espíritu a tomar distancia de todo aquello que lo ligue a la carne. El filósofo se centra en los cuidados del alma, dice Platón. Bajo este enfoque resulta fundamental que el hombre se centre en el cultivo del alma. Asimismo, es necesario establecer lo que es el cuerpo y analizar las condiciones históricas y filosóficas que nos permitirían pensar en el cuerpo como el elemento antropológico que corrobore o niegue estas afirmaciones. Para comprender el conflicto del cuerpo resulta fundamental iniciar con la pregunta: ¿qué es el cuerpo? La pregunta trae consigo más complicaciones de las que aparenta. Apunta a diferentes respuestas que dependen de la voz que la responda. Un cuerpo desde la física tiene particularidades con respecto a la antropología y a su vez con la astronomía y la biología. Por cuerpo se entienden muchas cosas, pero todas las cosas son cuerpo y los cuerpos son cosas. Entre el universo de los cuerpos, uno aparece de manera fundamental: un cuerpo que es objeto y es sujeto. El cuerpo que se pregunta y se vuelve sobre sí mismo, se mira a sí mismo, se percibe y se sabe ajeno, diferente de los otros cuerpos. Un cuerpo que da identidad, da sentidos, percibe, siente y es. Nuestro primer acercamiento a la definición del cuerpo es que es carne significada. Esto lo reafirma Le Breton cuando esgrime que el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. Es decir, que para analizar el tema del cuerpo resulta fundamental partir de que es un producto cultural, teniendo claro que hablamos del cuerpo humano, un elemento elemental para todo análisis social, cultural, antropológico y filosófico, pues concierne a uno de los elementos básicos propios e íntimos del hombre. Es preciso comprender el cuerpo como una construcción, un concepto que resulta de un proceso complejo de reflexión y vivencias del sujeto consigo mismo y con el mundo, un proceso de construcción del sujeto en el que participa lo colectivo y lo individual. Bajo estos términos podemos remitirnos al juego bilateral en el que la cultura crea el cuerpo sujeto, pero a la vez ésta determina la cultura, lo colectivo. El cuerpo está presente en todos los ámbitos de lo social. Cuando se habla de cuerpo como otro cuerpo, debemos tener claro que es el cuerpo humano, que es ya el resultado de un proceso de significación, un proceso que ha transformado la forma en que es visto y percibido. El cuerpo aparece en el mundo como cosa, como carne, como un algo que aparece en el mundo.
a la par del entorno, una cosa entre cosas. Sin embargo, la cultura, el entorno social, otorga a esta carne un significado que la destaca y le da una particularidad, una carga que implica un lugar en el mundo, una forma particular de la existencia que interpreta y vive en el mundo. Bajo este enfoque, la significación del cuerpo se da en función de ideologías, doctrinas y marcos de interpretación que son producto de una reflexión y construcción histórica y del pensamiento. Estas condiciones son eslabones o ladrillos que han abonado en la construcción de la concepción actual de la corporalidad. A continuación, se hará un esbozo muy general de la historia del cuerpo en el pensamiento filosófico, para explicar a grandes rasgos los elementos del pensamiento que han abonado en la construcción del mismo, y lo que permitirá establecer una propuesta de interpretación del cuerpo. Centrándonos de manera fundamental en la forma en que Platón concibe el tema del cuerpo, debemos enfatizar en el hecho de que el pensamiento platónico está marcado por un dualismo, es decir, dentro de su pensamiento concibe que el hombre está conformado por dos elementos fundamentales, a saber, alma, psique, y cuerpo, soma. En el diálogo de Fedón, en el que Platón se centra en la reflexión sobre el alma, cuando hace referencia al cuerpo, Platón afirma: los humanos estamos en una especie de prisión. En este argumento encontramos uno de los elementos fundamentales que serán referencia del cuerpo en Occidente. Como se había mencionado con anterioridad, Platón mantiene una visión dualista del hombre, es decir, hay una parte de nosotros que es cuerpo y otra que es alma, afirma Platón. Perspectiva que se retomará en el pensamiento cristiano medieval por mano de neoplatónicos como San Ambrosio y San Agustín, y se mantendrá como una idea predominante durante gran parte de la historia del pensamiento, manteniendo asomos incluso en nuestros días. El cuerpo engaña, afirma Platón. Esto parte de la estructuración del mito de la caverna. En este mito, Platón afirma que los hombres se encuentran en una especie de caverna, atados y mirando hacia una de las paredes observando sombras. En un determinado momento, uno de estos hombres se libera y sale de la caverna, lo que permite contemplar las figuras en su estado puro. El hombre regresa a la caverna para indicar al resto de los hombres que lo que ven no es la realidad sino sombras. El pensamiento platónico tuvo una gran trascendencia en el pensamiento medieval, fundamentalmente en la figura del obispo de Hipona. Si nos remontamos al pensamiento medieval, es ineludible tenerlo como referencia. San Agustín es heredero de la tradición que considera el cuerpo de manera negativa. De hecho, el libro segundo de las Confesiones lo inicia. Quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las corrupciones carnales de mi alma. Resulta entonces de tal trascendencia la idea de la renovación del alma mediante la conversión a la fe, que San Agustín considera que la llave a una vida nueva y la manifestación notoria que se enfatiza en este cambio es la relación con el cuerpo. Después de llevar una vida orientada por las pasiones que el cuerpo lo conducía, su vida es ahora menos carnal. Ya no se dirige al mundo con las sensaciones que el cuerpo le dicta. Su vida es nueva porque el cuerpo ya no rige su vida. San Agustín, fiel al pensamiento cristiano, apuesta por la idea de la inmortalidad del alma, una parte del hombre que permanece más allá del cuerpo mismo. Si es inmortal, participa entonces de las cosas inmortales e inmutables. Este carácter racional del alma le hace merecedora y con la facultad de conocer. Si el alma puede conocer las verdades de la aritmética, piensa San Agustín, es porque hay algo inmutable en el alma, y en ella algo de la inmutabilidad superior. Participa de Dios mismo. Por ende, el cuerpo limita la condición superior del hombre. Es importante enfatizar que en San Agustín, heredero tanto de la tradición bíblica como platónica, se encarna la idea del cuerpo pecado. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo lleva consigo una mancha maligna. El cuerpo es putrefacción, miedo, muerte, dolor propio y dolor a la divinidad. El cuerpo lastima y mancilla el alma. Se establece a partir de esta dicotomía una categorización moral que identifica el alma buena, limpia, pura, con vestigios de la divinidad. En cambio, el cuerpo es pecado, dolor, maldad, egoísmo, placer, lujuria y muerte. Descartes, en su condición de matemático, no puede dejar de pensar en las cualidades geométricas del mundo y categoriza una de las partes conformantes del hombre como res extensa, cuanto hace referencia a lo material de la realidad, lo palpable. Es decir, al ser extensa se le puede atribuir características como anchura, longitud, profundidad y que participe en todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Es fundamental tener en cuenta cómo es el espacio en el que determina las condiciones de la materialidad. Esta res extensa, a la que hace referencia Descartes, pues es el espacio el que da soporte a la materialidad del ser humano. Por otra parte, y en contraposición con la res extensa, cosa extensa,
Descartes acuña categoría de rex cogitans, la cosa pensante, es decir, la parte del hombre que tiene a su cargo las funciones y dimensiones no materiales del hombre, que podemos identificar con el espíritu o el alma. Descartes, en este tenor, revive el conflicto que de alguna manera la tradición aristotélico-tomista había ya resuelto. El cuerpo y el alma se mantienen separados, y son dos substancias o naturalezas diferentes entre ellas. En un último momento, aparece el pensador alemán Friedrich Nietzsche, que da un giro en la percepción del cuerpo queriendo romper con los dualismos de la tradición iniciado por Platón, prolongada por el medioevo y siguiendo en la modernidad. Nietzsche marca una transición en la modernidad y el pensamiento contemporáneo y representa un quiebre considerable con respecto a la herencia de la tradición cristiana. Él mismo siempre se considera un enemigo de la tradición y de las cosas como deben ser. Podríamos atribuir esta actitud de distancia a lo establecido con sus conflictos con la tradición cristiana, de manera fundamental con la moral que ésta representa, uno de los puntos sobre los que más llama la atención a Nietzsche. Afirma Ramón Xirau que la mayor parte de su obra nos obliga a pensar los valores sobre los cuales se funda nuestra vida. La filosofía de Nietzsche apunta a este análisis de la situación que en su tiempo fue el contexto de estancamiento de la cultura europea, lo cual es perfectamente aplicable a nuestros días. Nietzsche es un recalcitrante enemigo de los dualismos que se ha manejado en la historia del pensamiento de Occidente, sustancia y accidentes, bien-mal, mundo real, mundo aparente, etc., pero de manera fundamental con el cuerpo y el alma. En todos los dualismos se opta por privilegiar a uno de los dos elementos que lo conforman y por despreciar o degradar de alguna manera al otro. El caso del dualismo cuerpo y alma no es la excepción, pues siempre el papel del alma es sobreestimado. Para Nietzsche el cuerpo es quien debe tener el papel principal, ya que el alma no es más que una parte o función del cuerpo. Detrás de todo pensamiento hay percepciones que son recibidas por el cuerpo. Somos cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser revalorizado después de las agresiones y desprecios que ha sufrido. Ya desde Platón se le identifica como la cárcel del alma. En la cultura cristiana, sobre todo en el medioevo, el cuerpo es podredumbre, fuente de pecado. Nietzsche esgrime que es hora de darle al cuerpo un nuevo valor, pues el cuerpo por el cual tenemos un contacto con el mundo, es por el cual nuestra voluntad de poder se hace palpable. Es nuestro cuerpo el medio para crear, para inventar, para vivir. El cuerpo es uno mismo, es yo mismo, afirma Nietzsche. Después de tener una referencia de la construcción histórica del concepto cuerpo, resulta fundamental partir de estos dos diseños para la construcción de una nueva definición de cuerpo que sintetice y manifieste la ideología contemporánea respecto a la corporalidad y la vivencia del cuerpo. Para la construcción de un nuevo concepto de cuerpo, resulta fundamental partir de algunos de los elementos que hemos estado considerando a lo largo del texto. En primer lugar, no perder que el cuerpo es un concepto creado por la cultura, es la carne significada por un entorno, lo que implica que el cuerpo se imprime la forma en que la cultura interpreta el entorno, es la encarnación de la cultura. El concepto del cuerpo siempre está sujeto a la cultura que le intenta definir. Para reforzar esta idea, Le Breton narra la forma en que los kanakos, un pueblo originario de Nueva Caledonia, conciben el cuerpo. Lo particular de esta mención está en que a la cultura kanaka, envuelta en un entorno naturalista, ve al cuerpo en relación a algunos vegetales o frutos, es decir, encuentran ciertas características entre algunos vegetales y en forma y textura que se asemejan a las de algunos de los órganos del cuerpo, lo que implica la correlacionalidad entre el cuerpo y el mundo. El cuerpo forma parte del mundo, es uno de los productos del mundo, tiene sus mismas formas y moldes para el entorno que para el cuerpo, pero también el mundo es parte del cuerpo, lo cubre, lo envuelve y forma parte de él. Hay una relación mutua. Con esto resulta entonces necesario partir de la idea de que nuestra forma de entender el cuerpo será un juego bidireccional, es decir, el cuerpo que está significado por la cultura, pero que al mismo tiempo la cultura la forman los cuerpos en su conjunto y en su asociación. Otro elemento a tomar en cuenta es el tema del dualismo. Como hemos estado analizando a partir del recorrido histórico, el dualismo de fondo trae más conflictos que soluciones. Cuando se trata de entender el cuerpo, por parte de esta herencia histórico-cultural, pensamos en el hombre como conflictuado por estas dos partes que la componen, alma y cuerpo, porque resulta evidente que la cotidianidad del ser humano se enfrenta a situaciones que tienen que ver directamente con lo material del cuerpo, siguiendo en esta tradición dual. Físico, dolor, cansancio, cosquillas, sabores, texturas, pero también con circunstancias que no tienen una base material, el cariño, la esperanza, los sueños, etc.
En un primer momento podemos partir de la evidencia más inmediata, el cuerpo. El cuerpo es lo primero que se nos presenta si queremos escudriñarnos como hombres. Lo hemos afirmado anteriormente. Yo soy cuerpo, como dirán Nietzsche y Merleau-Ponty. Si partimos de la idea de que el hombre es cuerpo, ¿es posible poner en duda que el hombre, que tiene una dimensión espiritual que escapa a la materialidad? Si el hombre es cuerpo, ¿se descarta la dimensión espiritual del hombre? ¿Cuáles son los elementos que resultan fundamentales para la formación de un concepto que sintetice y atrape la esencia del cuerpo en sí? Al respecto, Merleau-Ponty ya se había preocupado por la formulación de una idea de cuerpo que no se inclinase por ninguno de estos elementos que la tradición ha instaurado. Un cuerpo que integre en un mismo ser los conceptos psicológicos y fisiológicos. Al respecto, afirma: la permanencia del propio cuerpo, si la psicología clásica lo hubiese analizado, la habría podido conducir al cuerpo, no ya como objeto del mundo, sino como medio de nuestra comunicación con él. Merleau-Ponty concibe un cuerpo que concentra en sí mismo el carácter fisiológico, espiritual, psicológico, la memoria, la capacidad de creación y la percepción de los sentidos. Sin embargo, la independencia o individualidad de cada una de estas facultades no es clara, sino que todo está relacionado en un solo lugar, el cuerpo. Es necesario partir de la consideración de que el hombre es un ser corporal. Como hemos analizado, uno de los elementos con los que se ha topado la cultura del cuerpo en Occidente fundamentalmente es el tema del dualismo. En cambio, si nos abrimos a otras perspectivas, es importante considerar que muchas sociedades no distinguen entre cuerpo y hombre, afirma Le Breton. Es decir, nuestro concepto debe ser teniendo con referencia fundamental la no distinción entre el sujeto y su cuerpo, un yo que involucre el todo, y es que resulta siempre muy complejo jugar con el concepto dual en el que la manera de la perspectiva platónica y medieval somos alma y tenemos cuerpo. ¿En dónde está el yo que tiene cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra? El concepto del cuerpo debe fundir la idea del yo con su cuerpo mismo. Resulta muy complicado concebir la relación del hombre con su cuerpo bajo el enfoque dual, y uno tiene que remitirse a la idea del titiritero que mueve los hilos del cuerpo desde el interior, o bien pensar de forma caricaturesca a un pequeño homúnculo que yace en el interior del cuerpo y desde un cuarto de máquinas controla el cuerpo de tamaño natural. El concepto de cuerpo debe ser fundado en la conciencia del hombre cuerpo, el hombre que es cuerpo, no que tiene uno. El cuerpo nos hace ser, nos da un rostro, una identidad y un nombre. La propuesta de conceptualización del cuerpo está en el cuerpo como territorio, como lugar, un espacio en el que se dan las condiciones de convivencia de los sentidos, las percepciones. Los sentidos que parten del cuerpo establecen una conexión con el entorno que los rodea. El cuerpo que sale de sí se integra a su entorno. El cuerpo como espacio en el que se integran y dialogan la psique y el soma, la carne y el pensamiento, en donde lo que se piensa que son cuerpos entran en contacto con el cuerpo que es también pensamiento, percepción y sentimiento. El cuerpo como espacio armónico en el que los órganos, que son cuerpo, trabajan sin descanso y permiten al cuerpo sentir y ser. El cuerpo como el territorio nuestro y que es yo, nos da una identidad, un rostro, una imagen, una voz, una esencia, un ser. El cuerpo espacio que nos da un lugar en el mundo, lugar de la existencia, y un lugar que entra en relación con los otros cuerpos lugares, con otros que son iguales y que mediante el cuerpo se puede establecer un medio de comunicación entre cuerpos, signos, lenguaje, gestos, sonidos, texturas. Cuerpos que hacen sociedades porque son cuerpos, afirma Le Breton. El cuerpo funciona como límite fronterizo que delimita ante los otros la presencia del sujeto. El cuerpo es el lugar que nos hace ser.